Listo. Y voy a empezar a compartir pantalla. Ujú. Ok. Bien. Listo, ya está. Voy a empezar así. Lo tengo en presentación en PowerPoint. Me acomoda más así. Pues bienvenidos, buenas tardes. Vamos a empezar con el tema, que es la continuación del que dio Erika. Erika, cualquier cosa, si no me escucha, me dices, ¿eh? Por ahí alguien tiene su celular prendido que está sonando. ¿Lo puede apagar, por favor? Ya en todo caso, si no me dices, Erika, para ponerle silencio. Y vamos a continuar con las emociones que la vez pasada los explicó Erika muy ampliamente en el sentido de todas las emociones que conllevan los procesos de los seres humanos, principalmente en la vida y en los procesos de cualquier situación de emociones de duelo, ¿verdad? Entonces, aquí el día de hoy vamos a darle lugar al duelo vivido con sentimiento de culpa. Hoy vamos a hablar específicamente de la culpa. Si ustedes lo vamos guiando, la siguiente pues vamos a hablar de otra emoción. Y entonces sí es importante que les vaya quedando claro, ustedes ya identificaron en las primeras sesiones toda la parte que tiene que ver con las pérdidas y los duelos y ahora pues vamos a darle lugar a que en dónde es posible que estemos anclados, en dónde hemos estado anclados y si hay alguien a nuestro alrededor que también lo veamos, pues nos va a dar también más luz, ¿no? Permíteme dejar cómo avanzo. Va, ¿sí? Listo. Dentro de este camino del duelo, vamos a hablar principalmente las emociones que más se viven y es retomando parte de las emociones ante cualquier muerte de un ser querido o algún duelo específico, pues vamos a ver muchas emociones que en su momento parecen dentro de lo normal, pero nos generan muchos sentimientos de tristeza y de vacío. También hay mucho miedo, dolor y angustia. Y generalmente pues está la culpa. Acordémonos que las emociones son las básicas que hemos visto: tristeza, enojo, alegría, la preocupación, el miedo. Y dentro de ellas pues tenemos varios sentimientos que afloran y que estos sentimientos nos van a dar lugar a algo que pueda prevalecer o pueda quedarse, ¿no? Entonces, elaborar este proceso de duelo pues nos va a dar lugar, permítame porque no veo aquí, nos va a dar lugar a distinguir si esa emoción está encapsulada o no en nosotros, en nuestro interior. Si en nuestro interior se queda enquistada. Acordémonos que en nuestro interior hay un bloqueo cuando hay un duelo. Entonces, dentro de este proceso de duelo, generalmente se van a identificar situaciones que tienen que ver con el bloqueo que hay en nuestra mente y que nos genera una incapacidad para darle lugar hacia seguir adelante y avanzar. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que en este camino estamos con una emoción encapsulada, entonces es ahí donde nos vamos a dar cuenta si la culpa es la que prevalece. ¿Sí? En esta ocasión nos vamos a centrar principalmente en el duelo, en la culpa, perdón. Um, Erika, voy a hacer un paréntesis porque se oye un sonidito, ¿no importa? ¿Sí lo escuchas, Erika? Bueno, Sí, se sí te oye que, escucho. y es que se oye No. como que alguien tiene su celular que le está entrando mensajes, pero bueno, Ey, ¿verdad? ya, seguimos. Me desconcentro porque no sé si es alguien que quiere entrar, de pronto no sé si es alguien que quiere entrar y estoy revisando constantemente. Ey, Bueno, creo que era entonces, Fabián.
No sé si tengas por ahí tu Ok. celular prendido, el audio. Continuamos ahora. Y le vamos a poner aquí silenciar, ¿verdad? Ujú. Listo, continuamos. Entonces, nos vamos a centrar principalmente en la culpa que aparece en los procesos del duelo, porque generalmente pareciera que estamos enojados ante una situación. Si bien es real que las reacciones normales del proceso se desproporcionan, o sea, se desbordan, en este proceso hay que identificar si este desbordamiento tiende a disminuir o tiende a intensificarse. Y es ahí donde le vamos a dar lugar a que este proceso se hace enfermizo o también le llamamos patológico, o si está dentro de lo normal. Si no va avanzando en un proceso de intensidad que varía y luego la controlas y luego entra en crisis y luego la controlas, aquí es donde nos vamos a dar cuenta si se desborda. Entonces, en este camino del proceso de duelo, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta que la principal situación que tiene el significado de la culpa es que nos va a abordar el pasado. Si el pasado es algo que nos va a generar un hecho que por alguna razón no hicimos o alguna razón no nos satisfizo, ¿no? Entonces, si nos vamos a darle lugar que es un sentimiento de insatisfacción que sucedió en el pasado, más no es un hecho negativo, es una situación que no nos causa satisfacción. Acordémonos de la gran variedad de enojo. ¿Sí? A veces estamos solo disgustados, a veces estamos enojados, a veces estamos en la rabia y a veces entramos en la ira. Entonces, cuando alguna una situación del pasado no se nos acomoda, hay que distinguir si esta situación del pasado es solamente una insatisfacción por algo que no hicimos y que lo vamos cargando, o generalmente es algo que sí hicimos y ahora lo cargamos con el hecho del enojo por no haberlo solucionado a tiempo. Es muy cierto que cuando nosotros en el duelo nos damos cuenta que estamos viviendo en la culpa, pues generalmente nos damos a fijar que nos quita la fuerza, no nos da el equilibrio para afrontar una nueva situación. Entonces es ahí donde nos evadimos y evitamos y entonces hacemos más largo el duelo porque nos vivimos en el pasado, en aquello que no hicimos, en aquello que no pudimos hacer o aquello que no nos está acomodando en el presente. Es por eso que quedamos como congelados, ¿sí? Entonces, esta posición de quedarnos congelados generalmente va encaminado a algo que dejamos de hacer y que generalmente nos va a provocar, permítame, nos va a provocar un asunto que la mayoría de las veces no estaban dentro de nuestro control. Entonces, ustedes van a ir identificando cuándo esa sensación o sentimiento de insatisfacción del pasado me sigue atorando, me sigue quitando fuerzas para afrontar el presente, me sigue quitando el equilibrio para darme cuenta que ya pasó y sin embargo, a veces decimos, es que no me puedo quitar de la mente, ya fui, ya lo hablé, ya lo intenté, pero sigo quedándome con esa sensación de que no lo hice. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que no nada más es una emoción, también tiene aspectos del pensamiento, tiene aspectos porque se encapsula esa emoción en nuestra mente y entonces nos carcome. Es como aquella sensación de debí de haber cerrado la puerta, debí de haberle
debí de haberme despedido antes de ese ser amado. Entonces, no nada más es algo que sientes aquí, sientes tristeza, sientes enojo, también va más allá y se queda en nuestra mente. Este sentimiento interno de algo que realmente causamos daño o que posiblemente creemos que causamos un daño, que no es totalmente negativa. Esta situación de vernos inmersos no es totalmente negativo, sino simplemente es una emoción que se debe de acoger, se debe de sentir. A veces creemos que la persona que siente culpa es porque realmente lo hizo un acto indebido. A veces hay que distinguir si es una situación de responsabilidad o es una situación de culpabilidad o solamente es una idea por algo que debí de haber hecho y no hice. Por eso es lo que les digo, no nomás es un sentimiento que siento aquí, enojo, tristeza, rabia, disgusto, pero también se capsula en nuestra mente. Entonces, hay que distinguir que dentro de este proceso, si está ajustado a nuestra realidad, lo que sí debe de estar ajustado es el sistema de valores que cada uno tenemos. Por ejemplo, existe una diferencia entre ser culpable y sentirse culpable. En el duelo casi siempre todos tenemos un sentimiento de culpa, casi todos. Yo en el transcurso del trabajo tanatológico que he tenido con mis pacientes y conmigo misma me he dado cuenta que todos tienen una esquela o una sensación de haberse quedado con algo que no hicieron, con una sensación de culpa o un sentimiento de culpa o una situación donde no pueden hacer el cambio mental para quitarse esa culpa. Pues si se fijan, tiene varias tonalidades, ¿sí? Cuando nosotros nos ajustamos a la realidad de los valores, es ahí donde podemos desmembrar, podemos ajustar si realmente esta sensación de culpa se puede trabajar en el duelo y se puede trabajar para que avancemos y no nos quedemos en un duelo que nos enferme y que se haga más largo, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estaba en mi proceso de separación, me sentía muy mal porque cuando el padre de mis hijas se retira en mi vida, yo me sentía culpable. Es una idea, ¿verdad? Me sentía culpable por haberles quitado el papá a mis hijas. Sin embargo, tendría que ajustar mi sistema de valores para saber si yo realmente tuve la culpa o si realmente fui corresponsable. Entonces, muchas veces las personas nos sentimos solo corresponsables por compartir un hecho y una decisión. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y tengo mi proceso tanatológico, me doy cuenta que yo no se los quité. Sí, me doy cuenta que yo fui parte de este camino y que mis hijas iban a tener a su papá siempre. Y entonces me di la tarea de darle un lugar en mi vida a ese hombre porque era el padre de mis hijas. Entonces, cuando yo empecé a distinguir que no era la culpable total, porque en mi sistema de valores así me lo habían hecho creer, es entonces cuando empiezo a brincar a un duelo normal, vivir la tristeza, vivir el enojo, vivir sensaciones de disgusto, vivir sensaciones de sofocamiento y etc. Entonces es ahí donde quiero que ustedes vayan hilando. Si realmente ustedes lo tienen como una sensación en su proceso de duelo, y ahorita vamos a distinguir una gran variedad de creencias que tenemos los seres humanos por haber hecho algo en nuestro proceso de duelo. Vamos a distinguir, también quiero que vayan distinguiendo si la culpa es real o si es real, ¿no? O es solamente una sensación. Por eso es lo que quiero que vayan distinguiendo. ¿Realmente tuve algo que ver o solamente es el hubiera hecho esto, le hubiera dado más tiempo, lo hubiera podido ir a visitar, hubiera podido encontrar más oportunidades en mi trabajo? Entonces, aquí es donde vamos a empezar a tomar decisiones.
La culpa siempre vamos a validarla. Este párrafo lo vamos a desmembrar en todo el tema de hoy. Por ejemplo, la culpa siempre hay que validarla y reconocerla para poderla soltar. Este párrafo, validarla, es darle lugar a qué, a lo que les decía anterior. No es negativa, simplemente nos sofoca, nos genera sensaciones de disgusto, de dolor, de tristeza, de miedo, pero no hay que ignorarla, hay que darle lugar para poderla después soltar. Si en la culpa es real, pues se hace un trabajo interior. Es ahí donde este trabajo que están haciendo ustedes con los módulos que están tomando, están trabajando en su interior, donde le vas a dar lugar a cada emoción y vas a decir, esta es suficiente. Hasta aquí llega, ya no la hago más grande. Le doy lugar porque la puedo mirar, pero no me llena, no puedo vivir totalmente en el enojo ni en la rabia, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta la escala de valores que tenemos. Entonces, este parrafito, cuando ustedes vuelvan a leer el tema, se van a dar cuenta de su escala de valores y de sus creencias, que ahorita las vamos a ver. Entre ellas, hoy vamos a hacer el primer ejercicio. Este primer ejercicio vamos a anotar para aquí, para ustedes, qué significa la culpa para mí. ¿Sí? Ya dimos un sketch de un poquito de información, pero para ti, ¿qué significa la culpa? Y lo vas a anotar. Y la siguiente pregunta es, ¿de qué manera la puedes simbolizar? Entonces le vas a dar lugar a, si tú le pusieras un símbolo, ¿qué símbolo le pusieras? Algunos niños con los que trabajo, de pronto les digo que simbolicen su enojo en un dibujo, simbolicen lo que sucedió con papá, simbolicen la situación que pasó con un compañerito. Entonces, lo hacen en una forma, ya sea con plastilina o lo hacen en una figura. Entonces, tú dale un símbolo ahorita en la parte de hoja, papel. ¿Qué símbolo le darías? ¿Le damos medio minuto para que puedan realizarlo? Y pues les debo la música. Y de nuevo les debo la música para que ambienten. ¿Qué significa la culpa para mí? Bueno. Y seguimos. Y vas a darle un símbolo y si no en el transcurso del tema lo vas a ir acomodando. Posiblemente salga después en el transcurso de este tema. Muy bien. En el punto número 3 nos vamos a fijar, ¿se acuerdan que decíamos que dentro de los procesos del duelo, la culpa se viene manifestando a través del sistema de valores? ¿Por qué? Porque hay que darle lugar a la escala de valores de cada uno. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, este sentimiento puede ser especialmente desestabilizante cuando ha crecido en un entorno hostil. Un entorno hostil es un entorno con figuras pues de violencia, figuras de padres a lo mejor castrantes, padres demasiado exigentes, incluso padres demasiado sobreprotectores, pero estas figuras de apego que son los papás, los abuelos o las figuras o los tutores con las que los niños crecemos, que nosotros hemos crecido, pues nos van a dar una escala de valores referente a lo que es o no sentirnos culpables. Entonces, la persona generalmente, el entorno familiar, el entorno incluso de nuestro medio ambiente, nos va a ir dictando aquellas situaciones por las cuales tú eres culpable de lo que te sucede. Entonces, esto va a tender a que cuando yo esté en un proceso de duelo o tú estés en un proceso de duelo, tienes que revisar tu escala de valores porque esas creencias que nos hicieron, que nos introyectaron los seres con los que vivimos, nos va a dar lugar
así eso es correcto o no, entonces lo vamos a poner en juicio, ¿sí? O sea, realmente sí tuve un error, realmente sí fallé, realmente soy culpable, realmente soy responsable de un hecho o solamente está en mi mente porque me hicieron creer que todo lo que sucede es mi culpa. En el caso mío, yo podía decir, a mí me enseñaron que debo de defender a toda costa el matrimonio y lo hice. Mas, sin embargo, si las cosas no suceden, pues tomé una decisión y también el padre de mis hijas. Y entonces, el que yo me sintiera culpable, tuve que irlo desmembrando y tomando mi escala de valores. ¿Sí? Entonces, es ahí donde nosotros, como en el proceso, vamos a irnos dando cuenta si viene de nuestros familiares, de nuestros padres o no. Y en el caso extremo, generalmente ha habido otro tipo de familias que nos han enseñado a no hacernos responsables de los errores. Aquellos padres a los que nos han hecho sentir que no pasa nada si pisas al otro, que no pasa nada si lastimas al otro, que no hay problema, o sea, tú eres el que manda, el que ordena y el que dirige. Entonces, no hay un proceso mental para que al hijo que va creciendo se haga adulto y reconozca que realmente él es el que falló. Él sí tuvo una corresponsabilidad o una culpabilidad, ¿sí me entiende? Entonces es importante que ustedes valoren estas dos opciones, donde nos van a adoptar consumo de, por ejemplo, aquellas personas que constantemente dañan o violentan. Yo puedo decir, yo no tengo la culpa, yo así soy, así fui. Y en el caso de algunas situaciones donde hay violencia, que no es un proceso de duelo específicamente, pero muchas veces nos hacen sentir que yo soy el que manda y soy el que ordena, porque así me lo enseñaron. Entonces no tengo opción de decir lo siento y la otra persona asume que sí fue su culpa. Esa es la importancia de la educación que recibimos en la infancia. Le vamos a dar lugar porque este tipo de conductas pues generalmente nos bloquea, ¿sí? Nos bloquea lo que ahorita estamos sintiendo. Entonces el proceso de duelo se queda estancado, se queda, como les decía al principio, se queda encapsulado, enquistado y no nos permite afrontar las nuevas situaciones a los que vamos a enfrentarnos. Entonces, es ahí donde tenemos que revisar en nuestro proceso de duelo si nuestras creencias están bloqueando nuestro interior. Este ejercicio, que es el ejercicio número 2, tiene 3 incisos. Entonces, ¿qué pasaría si vivieras aquí y ahora libre de esa carga pesada que te impide disfrutar a pleno y mostrar tus verdaderas capacidades? Eso lo vas a anotar. Es un proceso un poquito largo, pero lo vas a tratar de hacer en casa. ¿Qué pasaría si vivieras aquí libre de cargas? ¿Qué pasaría si en el presente generalmente hace que busques cosas en el pasado o en el futuro? ¿Sí? ¿Qué harías con toda esa energía liberada en el presente una vez que decidas vivir aquí en el ahora? Entonces es jugar con la imaginación. Si nosotros nos salimos de nuestro centro de confort, siempre vamos a creer que lo que hacemos va a generar lo mismo. Entonces hay que salirnos desde afuera para decir, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué pasaría si decido hacer cambios? ¿Qué pasaría si intento mostrar mis verdaderas capacidades y empiezo a tomar decisiones sobre lo que yo ya no tengo y sobre lo que sí quiero ahora? Este ejercicio, que es el número 2, se queda en su presentación. Yo les voy a pedir que lo trabajen en esta semana y si tengan dudas, nos los hagan llegar a mí, a Erika, a Isela, cualquier duda en este proceso. Este ejercicio número 2 queda para tarea en casa. Si ustedes se fijan, ahí hay una mano que nos señala hacia nosotros y dice, ¿qué te hace sentir culpable? ¿Sí? Aquí hay una gama de información que dentro de los procesos de duelo los vamos a vivir o los hemos vivido. Y entonces es ese señal, ese dedo que nos señala como ese ojo
que nos dice, hay gente que me dice, Sara, es que mi madre ya murió y todavía sigo sintiendo cómo esa voz interna en mi interior me vuelve a decir, estás mal, no lo hagas. O sea, es una voz interna que se quedó en mí de mi madre y que no la puedo quitar aun cuando ya falleció. Entonces, esa voz interna es nuestra mente que juega con lo que yo creo que debo de ser o lo que yo creo que debo de hacerme responsable. Entonces, son una infinidad de listas. Realmente quiero que ustedes las vayan diciendo, bueno, yo estoy en la 3, yo estoy en la 8, yo estoy en la 20, porque son casi 30 ejemplos que puse que nos hacen sentir culpables. Voy a leer esta información que es número 1. Generalmente a veces nos sentimos culpa cuando tenemos una persona que falleció y entonces nos sentimos culpables porque tuvimos una persona que falleció en un accidente. Número 2, la posibilidad de no haberla acompañado antes de morir. 3, no haber estado más en su enfermedad. Esas son algunas de las cosas que nos hacen sentir culpables, pero que nos taladran la mente, ¿sí? La 4, culpa de sentirme aliviado por acelerar que ya no sufra. No sé si con ustedes les dije que vieran la película de, eh, del monstruo. Ahorita no recuerdo. Pero es esa película, un monstruo viene a verme, que hablaba sobre el sentimiento de culpa y ese sentimiento de culpa que tenía el niño por haberse arriesgado a desear la muerte de su madre para que ya no muriera. Entonces, generalmente nos queda a veces ese sentimiento. El pensar que pude causar su muerte en fantasía o real, o la culpa de mis actos indebidos es un castigo del pasado. Y esto tiene que ver dependiendo de la escala que tenemos de nuestras creencias en valores y religiosos. A veces creemos que tenemos un Dios castigador, a veces nos han hecho creer que tenemos un Dios que lastima y que daña, cuando sin embargo eso no es cierto. O sea, realmente tenemos un Dios que es amor, es un Dios que nos llena de fuerza y de equilibrio. Entonces vayan checando. Erika, ¿me puedes leer estos otros 6, por favor? Erika. Sí. Bueno, si no, sí, gracias, por favor, porque son bastantes. ¿El 7? Sí, por favor. Culpa va asociada a la enfermedad o a las circunstancias de la muerte. Culpa trae pensamientos obsesivos recurrentes. Ay, es que aquí no alcanzo a ver. Sentir que debía haberlas protegido, debía No te preocupes, si quieres yo lo leo, ¿no? por él o por ella. Haberlo protegido para aliviar el dolor que tenía. Se siente incapaz de poner límites por un sentimiento de culpa que tiene Correcto. que ver con algo relacional de su vida o ¿Sí? de ambos. Así es. 11, culpa de hijos con enfermedades degenerativas. Ya no le alcanzo el otro ver. Haber traído Okay. Yo te ayudo. De no haber traído un hijo sano y de salió no haber enfermo. traído un hijo sano y salió Okay. enfermo. Y la última, sí, Isela. La 12, la culpa de no haber hablado en la enfermedad ante la cercanía de la muerte y eso pudo haber causado más sufrimiento. ¿No? Gracias, Isela. Gracias, Erika. Entonces, si se fijan, vayan viendo, dices, bueno, yo estoy en esta o en una que se parece, ¿verdad? Hay veces que tiene que ver con un duelo por hijos, un duelo por una situación de separación o por aquello que quise aliviar, ¿no? Aquí dice, haber protegido para aliviar el dolor que tenía. A veces protegemos a los demás por el hecho de que no genere un dolor en el otro. Entonces, esa sobreprotección daña en cierta manera y pasa el tiempo y decimos, no debí de haberlo hecho, debí de haberle dicho a veces a los padres que tienen hijos enfermos o en fase terminal,
muchas veces no se dan esa oportunidad porque tienen tanto dolor y temen que un dolor más en decirles que ese hijo va a morir, pues le pueda causar pensamientos. Entonces, les quitan esa posibilidad de no entrar en el camino de la reconciliación y de la despedida. Sí, entonces vayan viendo, ahorita van 12. Los siguientes, el 13, a veces sentimos culpa por no haber pasado más tiempo y no haber perdonado a tiempo. A veces sentimos culpa de no haber podido perdonar, ojo, o de no recibir su perdón. Nos negamos a que esa persona que nos dañó nos esté buscando y nos esté diciendo, quiero hablar contigo, necesito decirte algo, y nos negamos, y esa persona pues se retira de nuestra vida o muere. Entonces es ahí donde decimos, ¿por qué no lo escuché? ¿Por qué no lo escuché cuando él quería o esa persona quería mostrarme lo que es su arrepentimiento, ¿no? A veces también nos sentimos culpables porque la persona no hace nada por el hecho de estar mejor, sí, de que esté más feliz. Entonces se cree que si tú estás mal, yo igual, yo debo de estar mal, porque creemos que es una forma de amarnos, ¿sí? Entonces, ojo, los hijos a veces se empatan con nosotros en el dolor, los hijos pequeños se empatan porque nosotros estamos tristes y hay veces que ellos también dicen, yo no puedo estar triste porque mamá está triste o porque papá está triste. Entonces, para ellos es una forma de amor, ¿sí? O viceversa, ¿sí? A veces que nos sentimos culpables por el hecho de que me va mejor y que disfruto de más. Entonces, veo que la gente me está diciendo, oye, qué bien te ves, qué bien estás, que estás disfrutando de la vida, y me siento mal por saberme que aún haber perdido o haber hecho o haber tenido una pérdida, ahora estoy bien. Entonces, si se fijan, todo está en esa parte de nuestro pensamiento. La 17, a veces nos sentimos culpables por olvidarnos de su ausencia. Algunas cosas se nos olvidan, algunos rasgos se van olvidando. Unos pacientes me decían, Sara, es que ya no recuerdo a veces su cara. Un niño que tengo en paciente me dice, es que ya a veces ya no recuerdo a mi papá, tengo que verlo diario en la foto, porque ya no me acuerdo cómo me miraba, ya no me acuerdo cómo era su cara. Entonces ellos dicen, no debo de olvidarlo. Sin embargo, el pensamiento, el sistema de la memoria va guardando esas memorias y las va a sacar cuando las tenga que sacar, porque nos va protegiendo. No podemos estar todo el tiempo en alerta, ¿sí? No podemos estar todo el tiempo en alerta, sufriendo. Sin embargo, el mismo cuerpo te va diciendo, está bien, está bien. A veces tenemos culpa de que mejora el ambiente porque el otro es malo o porque hay un beneficio económico y hay una compensación económica. Algunos me han dicho, es que Sara, mi padre me dejó, pero después de fallecido me dejó una herencia, pero yo no la quiero tomar, me siento culpable porque, bueno, si la relación fue buena, pues es así como, bueno, ¿por qué voy a disfrutar de algo? Pero a veces la relación no fue tan buena y hay una compensación, entonces no la quieren, hay una sensación de culpa, ¿no? Y hay otros, por ejemplo, cuando por empezar una nueva relación con una nueva persona, pues a veces te ayuda a que haya un nuevo hijo, que haya nuevos proyectos con esta nueva persona. Entonces dices, no tengo derecho, no. ¿Por qué? Porque hice esto indebido. A veces sucede con las personas que tienen una adicción y que ahorita están en remisión, como los alcohólicos, algunas personas con adicciones. Si no han trabajado ese proceso de culpa, no sé si los han visto. A veces están como sumidos en el dolor y se sienten muy víctimas cuando no han trabajado el proceso de sacar su interior y saberse productivos. Entonces se sienten víctimas y entonces dicen, bueno, es que yo no tengo derecho a ser tan feliz como tú porque durante toda tu niñez te golpeé y bebí y te di una mala vida. Entonces es ahí donde no se ha trabajado la culpa, pero ya se salió de la adicción, pero no se ha trabajado la culpa. La culpa por negarle la verdad con la enfermedad de su hijo. Culpa porque no se dijeron esas últimas palabras en los últimos momentos. Culpa por situaciones conflictivas, por no haber hablado las cosas.
por no haberse despedido, por no haberse podido expresar sus sentimientos y no tener un derecho a sentir lo que sientes ahora. Entonces, estas que están aquí son muy generativas, son muy generales, ¿no? Por aquello que no dije, por aquello que no hice, o por aquello de estar simplemente vivo, ¿sí? Una paciente me decía, Sara, es que tengo esa culpa porque mi madre me dijo que no le diera la medicina, que por favor esa no se la diera porque le generaba mucho estreñimiento. Entonces ella dijo, está bien, mamá, no te la voy a dar. Y ese día muere la mamá. Entonces ella me decía, sí, a lo mejor eso le causó que no, su intestino no trabajó. Y yo le digo, bueno, hay que revisar si realmente esa medicina le generó el problema por morir, o simplemente es algo que tú debías de haber hecho y no lo hiciste, pero le hiciste caso a mamá, está bien, ahorita no te la doy, pero te la doy mañana. Era una situación de estreñimiento, era para que digiriera más la comida, ¿no? Pero no era un medicamento que le generara un problema de respirar o etcétera, ¿no? Entonces es ahí donde quiero que vayan distinguiendo. Tenemos culpa por algo que sí hicimos, por algo que creímos que no hicimos o porque realmente dejamos de hacer. Entonces aquí tienen 31 opciones. Ustedes vayan leyendo ahorita en el proceso aquellos que generamos como esa carga, esa piedra que traemos cargando atrás y que nos dice, no te puedes levantar, no puedes ser feliz, no puedes levantarte, no puedes mirar, no puedes tener nuevos proyectos, no tienes derecho a tener una nueva relación, no tienes derecho a salir de tu vida, de tus problemas. Entonces, esos sentimientos de culpa, pues nos va generando que no salgamos de ese proceso de duelo. Entonces, yo les dejo estas 31, ustedes vayan viendo con cuál u otras tienen para que ustedes vayan, para que podamos avanzar, ¿sí? Entonces, de estas cosas que nos sentimos culpables, vamos a también hacer el ejercicio número 3. Y el ejercicio número 3 dice, piénsalo un instante, que te sientas mal por un hecho que ya pasó, ahora. Vas a contestarme esta pregunta. ¿Cambiaría en algo lo sucedido? Un hecho que ya pasó tuyo en tu vida, ¿cambiaría en algo lo sucedido? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el fin de revivir algo una y otra vez? Esas las vas a contestar ahorita cuando te estás castigando y estás teniendo esos pensamientos constantes que no te dejan. Hay gente que me dice, Sara, es que yo ya lo confesé, yo ya fui con el sacerdote, ya le dije que tuve un hecho donde fui responsable de algo, pero sigo trayéndolo en mi mente y no me puedo desligar de él. ¿Por qué? Porque trae una carga de pensamientos donde no lo ha donado. Acuérdense, Erika bien nos dice, cuando le donamos a Dios Padre, toda esa fuerza que nosotros nos cuesta trabajo, pues es darle lugar a Jesús en nuestra vida para entregarlo. Entonces, quisiera que me contestaran estas preguntas. ¿Cambiaría en algo lo sucedido, sí o no? ¿Y cuál es el fin? Tenemos medio minuto para contestarlo. ¿Cuál es el fin de revivirlo una y otra vez? Y lo anota, de ese lugar anotarlo. Esto les va guiando para que continúen sus dudas y continúen abriendo un camino de dónde estoy anclada, dónde estoy anclado, en dónde he mejorado y qué me ha ayudado a soltar. ¿Ok? Este ejercicio en casa, yo les pido que lo abran, su presentación en casa. Y dice así, si quisieras, podrías anotar en una hoja todo lo que encuentres sin pensarlo mucho y sin importar si lo que anotes es verdad o no. Aquí vas a recordar que anotas lo que sientes y que no se va a poner en tela de juicio. Aquí nadie te va a ignorar, pero se trata de escuchar tu interior. Acuérdense lo que les puse al principio. El trabajo del proceso de culpa en el duelo es un trabajo interior, un trabajo de introspección, de buscar atrás si realmente esta parte es mía, es mi responsabilidad o no.
Entonces, después de darte el permiso de plasmarlo, lo vas a leer todos los días, mínimo una vez a la semana. Esto con la finalidad de que estés más consciente de qué realmente te sientes culpable. Si tú realmente anotaste en esa hoja lo que tú recuerdes que te van a criticar, ¿no? Que te van a criticar o que te han criticado. Y el número 3 es cómo vives tu culpa. ¿Cómo vives tu culpa? Bueno, la vivo enojada, no la quiero ver, la veo de vez en cuando, se aparece de vez en cuando tengo problemas, la traigo cargando todo el tiempo, mi familia me la recuerda todo el tiempo. ¿Cómo la vives? ¿Sí? ¿Y cómo la usas? Aquí es muy claro, ¿sí? A veces esa culpa la hacemos con doble fin para lastimar a otros. ¿Sí? Por ejemplo, esa culpa es mía, pero se la muestro al otro, ¿no? Sí, yo voy a poner el ejemplo mío, ¿no? A mí, Sara, donde yo siento culpable sentía, ¿no? Perdón, ya no. Sentía culpable porque me separé del padre de mis hijas y ahora él ya no está y se los quité. Pero era una falacia. Entonces, yo lo que pudiera hacer es que la usara con doble filo con mis hijas para obtener ganancias, ¿no? Es como decir, sí, pues tu papá nos dejó. Sí, pues tu papá nos abandonó. O la pudiera usar en contra del padre de mis hijas, ¿no? O sea, pudiera ser, sí, pues es que tú también eres responsable, tú también te fuiste, tú también te quedaste, las dejaste sin mi padre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es enfermizo. Yo estoy dando un ejemplo que no lo hice, pero es un ejemplo, ¿va? Entonces, ¿cómo tú vives esa culpa? ¿Y quién es culpable? ¿Quién es culpable? Merece un castigo. Ahora, ¿cómo te castigas? ¿Sí? Yo, por ejemplo, en el caso mío, lo que hacía era, me enojaba conmigo misma y me sentía cada vez más chiquita. Entonces ese castigo era para mí, no para el padre de mis hijas, era para mí, porque yo decía, pasó esto, yo soy la culpable. Entonces me sentía menos fuerte y quitaba mi fuerza, me bloqueaba, me paralizaba. Entonces tú, compañera, compañero, ¿cómo te castigas cuando te haces creer que tienes una culpa? Está bien interesante. Me gustaría mucho que después nos lo compartiéramos, si es posible después con Erika, para que lo vayas entendiendo. El número 5 es, ¿cuál es el mecanismo de la culpa? La capacidad de sentir la culpa la tenemos todos, todos. Pero hay dos mecanismos que salen de nosotros. Porque aquí la culpa no es exclusiva de los que tienen un duelo. Todos la vivimos. Pero hay personas que no necesitan utilizarlas porque no ven la situación de aquí y de ahora con toda su energía. ¿Y cuán capaces son para enfrentar los retos todos los días? ¿Sí? Ok. O sea, esta situación de culpa es cuando la persona se da cuenta que no vive en el pasado ni tampoco vive en el futuro. Si viviera en el pasado, estuviera todo el tiempo sufriendo y la tristeza y en el dolor. Y si estuviera en el futuro, generalmente estaría en la ansiedad, en el miedo. Y entonces no estoy aquí trabajando lo que me corresponde en el presente. Y el número 2 es, otras personas aprenden a desarrollarse en el entorno de su hogar. Generalmente se obstruye esa posibilidad de disfrutar la oportunidad que tienen día a día de vivirlo, ¿no? Porque solamente están viviendo en el pasado y se martirizan. Acuérdense cómo son sus padres o sus abuelos. A veces tenemos parientes que nos han hecho sentir muy mal, tenemos familiares o tenemos familias donde nos ha tocado que hay personas muy manipuladoras y te dicen, es que tú no me traes, es que tú no me atiendes, es que tú siempre estás haciendo lo otro, es que tú no me tomas en cuenta. Y entonces es una conducta enfermiza, pero es una conducta que dentro de la familia se hizo normal. Y entonces ese tipo de personas todo el tiempo se están lacerando, se están haciendo sentir que son víctimas y que son mártires
para generar un sentimiento de culpa hacia el otro. Y entonces, si tú no me satisfaces lo demás, el responsable no soy yo, eres tú. Entonces, se la aventamos al otro. Si tú lo estás haciendo porque lo aprendiste, identifícalo. O si lo miras en otras personas, pues date cuenta cómo a veces caemos en situaciones de conducta igual, ¿no? Okay. Ejercicio número 4. ¿Tú cómo actúas? ¿Sigues en el pasado lacerándote de lo que no pudiste hacer o de la situación que no pudiste lograr? En ejemplo, recuerda bien aquellas cosas que has tenido adversidad en tu vida, aquello que en su momento no pudiste lograr, pero que te estás viendo inmerso en algo que no pudiste lograr. Y entonces es donde tú vas a decir, sigo viviendo en el pasado, sufriendo y haciéndome sentir la víctima o el pobre o el que no he logrado, o estás actuando en el presente abriéndote a nuevos caminos, ¿sí? Como esa posibilidad de hacer cosas nuevas. Entonces vas a contestarlas en el ejercicio 4. ¿Yo cómo actúo? ¿Sigo viviendo en el pasado? ¿Sí o no? O posiblemente, ¿verdad? ¿O estás actuando desde el presente? Y le vamos a dar lugar al ejercicio 4. Aprendo a afrontar los retos que se me presenten. O ahorita con este nuevo trabajo tanatológico, estás haciendo cambios para encontrar las mejores posibilidades para salir, para darle lugar, Entonces anótalo. La número 6 dice, ¿qué función tiene la culpa en el duelo? Aquí existe bien importante, ¿sí? Cuando la culpa surge, creemos que hemos traspasado normas éticas, personales o sociales, y la función principal es hacernos consciente de que esto a dónde nos lleva, a reparar. En el caso concreto de la culpa en el duelo, pues el cometido tiene 3 funciones, ¿sí? Lo quisiera que lo tomaran en cuenta estos 3 puntos. Acordémonos lo que decía en las primeras filminas. La culpa no es una emoción negativa, es una emoción que se tiene que dar para poder salir de aquello que nos carcome, que es el pensamiento y las emociones. Entonces, en concreto, este proceso de culpa tiene una función. ¿Cuál? Mantener el vínculo. ¿Sí? ¿Por qué la culpa persiste? Porque en el caso de una pérdida, pensar que lo que ocurrió y lo que pudiste hacer no se hizo. ¿Sí? Y en este momento, si es una situación que sea de una persona que es tu ser amado, que falleció, o de una ruptura, o de una pérdida laboral, una pérdida emocional, una pérdida de trabajo, cualquier situación nos va a hacer atarnos a ese vínculo y nos va a distraer, ¿sí? Porque creemos que si estamos atados a esa pérdida, vamos a estar vivos. Es lo que en su principio las bases del módulo 1 nos dieron, es lo que decíamos, no quiero perder el hilo, es ¿qué significa para mí lo que perdí? ¿Qué lugar le doy? No nada más que perdí, sino qué significa para mí eso que perdí. Entonces, como eso que perdí es tan alto, lo voy a seguir jalando. Voy a seguir jalando ese vínculo con la persona y entonces no me hace avanzar y no me hace concretar, solo me hace vivir en la culpa para mantenerme vivo y para eludir la tristeza. Y ese es el punto número 1. Otra función que tiene la culpa en el duelo es que nos genera una falsa sensación de control. Pareciera que pensar que hay un culpable nos hace proporcionar una falsa percepción de control sobre la muerte. Si hubiéramos actuado de otro modo, el desenlace habría sido distinto. Como la paciente que tuve, que me decía, si le hubiera dado esa pastilla, posiblemente no hubiera muerto mi madre.
Cuando yo le digo, es que las cosas vienen por añadidura, acuérdate que lo único que no podemos controlar es la muerte. La muerte, a tu madre la iba a llegar, ¿sí? Con esa pastilla para digerir los alimentos o no, ¿sí? Ahora, aquí hay que distinguir si en el caso de ustedes es, bueno, ¿qué actuaste que hizo un daño, sí? No lo llevaste a tiempo al médico, evadiste la situación de enfermedad, o sea, esa nos genera una falsa percepción de que pude haber tenido el control y no lo tuve, ¿va? La otra que es el reajuste adaptativo. El propio dolor que causa ese sentimiento de culpa y ese castigo emocional, o sea, ese sentimiento de culpa es un ofuscamiento mental. Entonces, nos va a contribuir a expiar la culpa. Algunas veces ya algunos han tocado el tema de la expiación. La expiación es aquella parte que nos viene a decir que yo asumo la culpa por un acto y que no le doy lugar a digerir si fue parte mía, si me la añadieron o es algo que yo jalé o yo provoqué. Entonces, expiar la culpa y no nos va a ayudar a reconectar con la parte de bondad de nuestro interior o de nuestros valores internos. Entonces, nos hace como lo que les decía, hay un bloqueo emocional porque nos hace creer que nosotros somos los que debemos de cargar esa culpa porque pues no hay más, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la situación llega y es ahí donde tú puedes distinguir cuál es la función que en ti tiene esa culpa. Bueno, creo que esa ya la pasé. La función que tiene la culpa nos va a dar estas tres vertientes, revísenlas, por favor. Si tú caes en esta situación de una falsa percepción sobre lo que yo hubiera sido distinto, acordémonos que la situación de pérdida, pues no siempre van añadidas a mí, ¿no? Seguimos con la siguiente. Okay. Para ti, la culpa, ¿qué función ha tenido en tu vida? A ti, ¿qué función ha tenido en tu vida? Y lo vas a contestar en el ejercicio número 5. Por ejemplo, hay personas que todo el tiempo les han hecho creer que ellos son las culpables de que el papá llegue tarde, les han hecho creer que ellas son las culpables de que porque naciste, yo no pude realizar mi vida. Ok, es un ejemplo de lo que nos añadieron. Pero ahora en ti, en tu vida adulta, ¿qué función ha tenido la culpa? Entonces, vamos dándole lugar a esa pregunta y veamos qué les viene a su mente. Les vamos a dar medio minuto. Muy bien, el punto número 7 le vamos a dar lugar a qué genera el no trabajar la culpa. A veces no queremos no nos queremos dar cuenta que hemos sido ¿cómo se dice? Culpables de un acto. Acordémonos que cuando la gente dice, yo no tengo la culpa de esto, pues generalmente es porque dentro de su escala de valores pues no está inmerso el sentimiento y la emoción de que cometiste un acto y hay que resarcirlo. Pero cuando sí te das cuenta que tienes una culpa y no la trabajas, generalmente, ¿qué va a generar en ti? Acordémonos, a veces generan conductas de autoagresión y autodesprecio. Soy mala, soy malo, soy despreciativo, soy un puerco, soy un malo. Ejemplo, ¿no? Y entonces hago cosas para dañarme, o sea, no hago cosas para ser feliz. Si tengo las oportunidades de hacer algo mejor en mi persona o en mis hábitos, en mi parte laboral, me castigo yo misma o me castigo con no tomar
esas cosas que vienen de nuevo en mi vida y entonces digo, no, no lo merezco, no tengo derecho al amor o no tengo derecho a tomar un nuevo trabajo. ¿Por qué? Porque hice un acto indebido, ¿no? O algunas veces tenemos conductas compensatorias, compulsivas. Las compulsivas son hago y el pensamiento viaja a hacer, no hacer, hacer, no hacer. Entonces como o busco saciar en bebida o en comida en el exceso y luego me siento culpable también por haberlo hecho, porque generalmente no estoy dándole lugar a ver qué me hace entrar en la compulsión. Otro proceso de no trabajar la culpa es cuando nos quedamos en ese proceso de bloquear los recursos personales para cambiar, ¿sí? Nos quedamos en la zona de dolor, nos quedamos en la zona, algunos le llaman en la zona de confort, pero también es la zona de sufrir, esa zona de seguir sufriendo, de seguir resarciendo esas heridas. Hice mal, hice un daño, no hice, si hice, cambié, no cambié, sigo igual, mira los años que han pasado y sigo igual. Entonces me bloqueo y ya no avanzo. Otro punto es cuando generalmente la persona se queda en el proceso de generar un miedo a un cambio, ¿no? Porque nos da un posible rechazo o castigo. ¿Por qué? Porque no soy digno o digna, porque hice un acto indebido y entonces temo que alguien vea en mí lo que soy, pero no lo soy en todo, solo fui algunas cosas, ¿sí? Entonces siempre está ese ojo crítico vigilando, ¿no? Ese ojo de no lo hiciste, no vale la pena, para que te arriesgas, y ese ir y venir compulsivo de decir, tú ya sabes de qué eres capaz, ¿no? A mí un paciente me decía, mira Sara, cuando yo me separé de mi esposa, me sentí tan culpable porque tuve una infidelidad y dentro de esa infidelidad, bueno, él asumió su responsabilidad y el daño que le causó a sus hijos y pues a la relación. Posteriormente se dio cuenta que pues la relación ya estaba destruida y que en su momento pues ya no tenía remedio. Pero en su escala de valores, él encontró que tenía una gran culpa interior generada por su forma y sus creencias, que no digo que está mal, digo que tiene que tener un límite para vivir en sociedad. Pero ese ojo crítico interno lo carcomió. Entonces empezó a enfermar de su sistema inmunológico porque él ya no se sentía digno de tocar a sus hijas, de hablarles, ya no se sentía. Fue tanto el impacto que fue hacia adentro su autoagresión y su autodesprecio que le empezó a fallar su sistema inmunológico y empezó a tener problemas de herpes y de un problema que les da que antes se le llamaba la lepra. Ahorita todavía existe con un tratamiento específico y entonces ese tratamiento se le empezaba a entumir la piel, decía ya no siento nada, entonces su mismo cuerpo decía no tengo derecho a vivir. Él tuvo que tener un tratamiento psiquiátrico junto con un tratamiento psicológico para dejar de tener ese ojo interno crítico que le hacía vivir su desprecio y juzgarse internamente. Entonces, si les pongo este ejemplo es el extremo, pero sí quiero que vayan viendo en dónde y en pequeñas dosis cómo has tenido ese miedo acá y ese castigo hacia ti mismo, ¿vale? Y en el ejercicio número 6, también, aquí vienen en este taller muchos ejercicios, de acuerdo en el número 1, ¿con qué normas juzgas tu conducta, mi conducta, va? ¿Desde qué normas me condeno? ¿Son esas normas heterónomas o autónomas? ¿Qué es lo que realmente yo creo sobre este asunto? O sea, lo que yo creo es lo que me han hecho creer. Ahora, lo que yo creo, estas normas son externas o son internas, son mías, ¿va? Y entonces es ahí, esta parte es la que vas a empezar a evaluar sobre tu propia conducta. Si ustedes se fijan, todos los ejercicios les van guiando para ver desde el inicio como la parte más catastrófica y luego ir desmembrando en el interior, decir,
viene de dónde viene, viene por algo que aprendí, viene por algo que yo generé, si es parte de mi responsabilidad o no es mía. Y ahí es donde vas a darle lugar a este ejercicio, ¿sí? ¿Cómo me juzgo? ¿Con qué ojos me juzgo, no? Y en este ejercicio 6 le vamos a dar lugar a las preguntas, ¿va? ¿De acuerdo? ¿Con qué normas juzgo mi conducta, va? Entonces, voy a pasar a la siguiente presentación y nos podemos regresar a los ejercicios para dudas posteriormente, ¿va? Número 8, ¿cómo vas a trabajar tus sentimientos de culpa de manera que no te afecten? Estos puntos están muy importantes. Esto es como decirles, como herramientas para que ustedes vayan dándose cuenta de algo que sí han hecho y digas, ah, esto ya lo he hecho, esto ya lo he hecho. Pero aquellos que no has hecho, entonces empieces a decir que pudiera darte un poco más de luz, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajar nuestros sentimientos de culpa de manera que no nos afecte? Bueno, reconocer que quizás acertamos en las decisiones tomadas y el daño cometido. Vamos a minimizar el daño de hechos o gestos verdaderamente compensatorios. ¿A qué voy? Aquí lo vamos a desmembrar un poquito. Por ejemplo, ¿sí? Que aquello que hice, aquella decisión que tomé en ese tiempo, ¿fue esa decisión la correcta para ese tiempo? Sí o no. O en este tiempo me doy cuenta que no fue la correcta, pero conforme yo tenía herramientas, en ese momento era la correcta. Ahora, la otra es, ¿cometí un daño? ¿Lo estoy minimizando o realmente lo estoy compensando? Aquí hay que distinguir, por ejemplo, una paciente me decía, a ver, Sara, es que hace mucho tiempo yo tomé la decisión de salirme de mi casa. Tenía 22 años y me salí de mi casa. En ese tiempo, para mí fue muy doloroso porque pues no era lo que yo quería, pero lo tuve que hacer. Pero con el paso del tiempo me funcionó, me gustó vivir sola. Ahora que ya tengo 40 años, me doy cuenta pues que no era la mejor decisión porque me arriesgué y me enfrenté pues a muchas situaciones de peligro. Entonces yo le digo, ¿cuál es tu culpa? Ella dice que su culpa se sentía culpable por haber tomado una decisión de haberse salido de su casa y haber dejado más tiempo a sus papás solos y haberlos dejado y que ella ya no se hiciera cargo. Permítanme, se me está descargando, permítanme. Entonces yo le dije, en ese tiempo, es un ejemplo, en ese tiempo las herramientas que tenías eran las que podías tener. Tu visión era de 20 años, tu dolor era, te sentías mal y querías huir de la violencia. Tuviste que resguardar tu salud y tuviste que resguardar tu integridad y por eso tuviste que salir. Te enfrentaste a que dejaste a tu mamá y se enfermó y ya no la pudiste cuidar porque ya no la dejaron entrar. Entonces, a eso voy. Ella tuvo que tomar de su pasado su dolor, revisar si su decisión fue la correcta, darle lugar a que si la tomó esa decisión, la tomó porque sus herramientas eran necesarias en ese momento y que si ella tuviera la edad de ahorita y la madurez de ahorita, pues fuera otra decisión. A eso voy. ¿Sí? En ese momento fue una decisión por tus herramientas, dale lugar. Si cometiste un daño, entonces tienes que saber si es responsabilidad o es culpabilidad. El punto número siguiente, que es el 2, es comprometerse dinámica y realísticamente a cambiar aquello que sea necesario y confirmar las conductas deseables y no destructivas. Ok, aquello que es real, aquello que puedes cambiar, ¿sí?
aquello que es necesario, que lo puedes cambiar, entonces dale lugar a darle una conducta deseable, que no destruya el camino que ahora tienes. Si te está destruyendo beber, comer y comer y comer, trabaja en ese punto, en esa conducta que genere un bienestar tuyo y que no te autodestruya. Entonces, el trabajo es de introspección. Acoge y acepta el perdón ofrecido y perdonar a los otros mismos. El trabajo de perdón, como ya lo hemos trabajado, esa parte de aceptar el del otro antes de que ya no exista en este mundo, ¿no? Si fuera necesario. Siguiente punto, tomar conciencia de los propios recursos para vivir de una manera coherente con los valores personales y seguir disfrutando el bienestar del uno a pesar de los fallos. Y aquí es sentirte merecedor, pero también sentirte que puedes fallar. ¿Sí? No eres perfecto, pero sí eres una persona que puede buscar el equilibrio, el bienestar en base a la armonía tuya y de los demás. Hay veces que hay gente que quiere el bienestar propio, pero pisotea a los demás. Entonces, esa no es una manera coherente de tomar conciencia. Ok, tú me hiciste daño, yo voy a estar bien, pero te voy a fregar a ti. Ese no es trabajar su propio proceso de culpa, es generar qué herramientas tengo para trabajar mis propios valores en base al bien mío y al bienestar de los que están alrededor. Y mirar más allá de tu propio ego. ¿Sí? Aquí dice, hacia la tarea de la propia vida y la convivencia armónica. Admite tus límites, ¿sí? Hay cosas que no puedes hacer, hay cosas que no te van a aliviar por más que quieras y que por más amor que sea no tienen la capacidad de aliviar el dolor o de curarle. A veces una persona que está enferma no te permite poder satisfacerle un estado de bienestar y de armonía porque no está en ti la salud del otro. Tú puedes proporcionarle los cuidados y la atención, pero tus límites llegan hasta ahí. ¿Sí? La otra persona tiene su propia salud y tendrá sus límites en lo que conlleva a aliviarse, ¿va? Permítame. Transforma la culpa en responsabilidad. ¿Esto qué tiene que ver? Vas a emprender acciones que empiecen a reparar, simbólica o real. Algunas veces lo han escuchado con Erika y yo lo he aprendido muy bien con Erika, porque yo le decía, Erika, cuando yo me vine de Chiapas y dejé allá, mucha gente en mi proceso de separación, mucha gente me ayudó. El señor de la renta me decía, señora, no hay problema, quédese, y me dejó, y era un amor tan grande que me decía el señor, no se preocupe, señora, el tiempo que ocupe, quédese en esa casa y no me pague nada de renta. Entonces, ese regalo tan grande que vino del Padre, vino a través de este hombre tan generoso, este arrendatario, que me dio esa oportunidad. Entonces yo le dije, yo me siento con la culpa en el sentido de que era una deuda que yo tenía que pagar. Sin embargo, ella me dice, busca a quien ayudar para reparar en amor a esa acción de alguien más que te ayudó. Ahora tú puedes de manera real o simbólica ayudar a otros. Yo realmente no tuve un error con esa persona, pero es algo similar. Yo sentía que le debía a esa persona por algo que no sucedió, pero esa persona me ayudó. Entonces, transforma la culpa en responsabilidad. Tú puedes verificar aquello, en qué lo puedes remendar. Si ya no está la persona, ¿cómo puedes remendar un acto, no? ¿Cómo puedes remendar una acción? ¿Cómo puedes darle a otros un poco más de lo que no pudiste si eres corresponsable de una acción? ¿Sí? Entonces, escribe una carta a tu ser querido, cuéntale todo lo que no pudiste decirle y fuera así antes de morir, aquello que te faltó, aquello que quieres agradecer, aquello que quieres darle como regalo, aquello que le quieres compartir de tu vida actual y los logros que estás teniendo, ¿cómo puedes decirle aquí estoy? Y si es un poco de culpa, pues también trabájalo, ¿no? Cuida tu autoestima, haz un testamento emocional para comunicar tu voluntad, ¿sí? Para que de pronto no pueda haber ningún cambio
del proceso de culpa que tengan alrededor, ¿sí? Hazles saber a tus seres queridos que los quieres, pero también no nomás con palabras, sino con hechos. Y si a pesar de todo la culpa no disminuye y se mantiene con el paso del tiempo, conviene pues buscar ayuda profesional, ¿no? Porque hay cosas que podemos solucionar nosotros en pequeñas dosis, pero hay cosas que se nos van de las manos. Y esas cosas que se nos van de las manos hacen que nuestro duelo se haga un duelo complicado, un duelo enfermizo, un duelo crónico, o como aquí le dice, o se genere un trastorno de depresión, porque vivo en el pasado, depresivo, vivo en aquello que no pude lograr, aquello que nunca voy a lograr, pero que no me hace crecer. Y es ahí donde yo los invito pues al trabajo personal, del proceso de trabajar tus sentimientos de culpa para que empiece a hacer un lugar en tu camino. Vamos a pasar al ejercicio 7. ¿De qué manera me gustaría empezar a poner medios para caminar frente a un sentimiento de culpa que experimento? Aquí ya va encaminado a una acción. Si te fijas, era qué sientes y luego qué piensas, de dónde viene. Y ahora en este ejercicio, o sea, se fijan, los hemos estado llevando a que qué medios te gustaría empezar a poner cuando te percibas que estás entre este sentimiento de culpa. Unos pueden decir buscar apoyo específicamente en este punto. Otras, voy a empezar a hacer una acción con alguien, con algo, conmigo mismo. ¿Qué acción? Entonces sí les pido por favor que lo anoten, porque en su momento esta es una pieza clave para el cambio. ¿Sí? Les pido que lo contesten. Ejercicio número 7. ¿Cuáles son los medios que quieres poner? Los que te surjan están bien. Y si no, si lo retomas en la semana, te van a salir más información porque le vas a dar lugar de nuevo. ¿Sí? Y conclusión, la culpa es un crecimiento. Si se fijan, no es estancable. Se puede quedar ahí porque nosotros le damos un lugar, pero es un círculo y siempre nos lleva al centro. Tú lo hiciste bien las cosas, eres culpable. Pero esto lo podemos llegar a salir si trabajamos en el movimiento interior, que nos va a llevar siempre del presente al pasado. No podemos cambiar la historia, ¿sí? Y nos genera ese círculo vicioso, regreso a lo mismo, pero sin embargo, no puedo permitir que me lleve siempre al pasado por aquello que no hice, aquello que dejé de hacer, o aquello que sí hice, y que es momento de llevar la culpa hacia el futuro, donde sí la puedo cambiar. Ahí la puedo transformar. En un cambio, alguien tiene su audio prendido. Sí, Rocío, ¿puedes apagarlo, por favor? ¿Dónde? Acabo de entrar. Déjame ver. Ay. Pero si no, si quieres, silénciala. Ok. Déjame buscarla. Ok. La culpa tiene un movimiento que nos lleva hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Si lo recordamos, no es negativo, pero sí nos va a permitir hacer el cambio cuando yo lo mire y le dé lugar a lo que puedo cambiar. ¿Por qué? Porque es algo que hice, que no hice o que dejé de hacer. Entonces, esa transformación del cambio va a generar un cambio en todos los procesos emocionales, pero vamos a tocar la parte cognitiva, que es la parte de la mente, la parte del pensamiento. Esta parte de pensamiento son las creencias que en su momento hemos guardado, pero que ahora las vamos a transformar. Y ahora yo digo, de esto que aprendí, ahora lo puedo transformar en algo que me va a servir para mí.
Ahora, de lo que me han enseñado no es cambiarlo todo, es solamente en la parte que tiene que ver al cambio para transformar y sanar. ¿Sí? Había, para ya terminar, perdón, por- les comento, había una mujer que me decía, una paciente, me decía, Sara, es que yo no puedo dejar a mi esposo, yo no lo puedo dejar porque, y trabajando sus creencias, aunque el esposo era un esposo violento y un esposo abusador, ella me decía, yo no lo puedo dejar porque a mí me enseñaron, bueno, con el paso de la terapia, me enseñaron a que yo debo de estar con el hombre en todo momento y debo de estar y no puedo, y soy, dice, me enseñaron a que soy frágil, indefensa y que yo no puedo sola y que no voy a poder sola sin un hombre. Entonces, esa creencia, cuando ella la reconoce que viene de su familia, de sus ancestros, de sus abuelas, de sus tías, de sus padres, la vuelve y la transforma para darle lugar a qué? A darle lugar a transformarse en el bienestar, en la armonía, en el equilibrio, en el vivir mejor. Sin embargo, tuvo que darle lugar a esa creencia, la transformó y la llevó a un proceso de sanación donde sí ella puede salir, puede crecer, puede ser fuerte, puede tener equilibrio, pero es ahí donde ella se sentía culpable porque iba a fallarle a su familia, se sentía culpable porque a sus hijos les estaba dando un mal camino y una mala historia familiar y se sentía culpable con ella misma porque no podía salir adelante, porque ella decía que se sentía mal y que no se podía perdonar no poderse mover. Entonces, si se fijan, este es el extremo, pero es un ejemplo donde la culpa tiene un círculo que nos lleva a un mismo lugar, pero puede avanzar si tú lo deseas. Y terminamos en cuanto al tema de los ejercicios y de la presentación. Y les agradezco su escucha. Vamos a darle lugar a los ejercicios, a las dudas, a las preguntas. Y pues estamos abriendo, voy a dejar de compartir pantalla para empezar a trabajar, quien tenga dudas, quien quiera hacer una pregunta. De todo este proceso de duelo que hemos vivido cada quien, ¿en dónde dejas tu culpa o si la has trabajado? Y si la miras en otras áreas de duelo. ¿Sí? Vamos a darle lugar. ¿Quién tiene alguna pregunta? Quisiera que abrieran su micrófono. Ahora sí lo pueden abrir. Bueno, yo esta parte que tú vas mencionando de la culpa, creo que siempre va a estar, como decías, ¿no? No solamente en el proceso del duelo, sino pues ahora sí que en todo nuestro caminar, en cualquier circunstancia o situación. Algo que a mí me ha ayudado como poder comprender y entender es que, como decías, la culpa nos podemos quedar en el pasado, ¿no? En lo que no hice, en lo que no pude, en lo que no alcancé a realizar. Pero cuando decías, me llamaba mucho la atención, cuando decías de la culpa, o sea, vista desde el futuro, yo lo entendía así como la capacidad de ver, o sea, si, por ejemplo, ¿no? Lo que no pude hacer con una persona, pues a lo mejor con la otra sí la puedo hacer, ¿no? Alguien mencionaba en estos días por todo lo del COVID, ¿no? No pude estar con mi papá, o sea, mi papá empezó con una simple gripa, yo no pensé pues que en realidad era COVID y que pues iba a morir, todo fue muy rápido, ¿no? Yo le llamé un día, le dejé de llamar muchos días, después lo volví a llamar, entonces era como un ciclo entre el ir y venir, ¿no? Entonces, es importante
como yo le decía a ella, ¿no? Lo que no pudiste darle a tu papá, porque era parte de la culpa, ¿no? Es que, pues como yo no le pude dar, no le pude decir, no le pude ver, pues me siento culpable, por eso se murió mi papá. Y yo le decía, no, porque es que independientemente, este momento te está haciendo despertar a vivirlo de una manera diferente, ¿no? ¿Por qué no le llamabas? Porque en realidad estabas acostumbrada a no llamarle. Cada 15 días le llamabas, cada 22 días. Entonces, pues ahora se presenta esta situación y tú estabas actuando como, pues como de normal actuabas, ¿no? Yo le decía, si tú le llamabas cada 12 días, cada 15 días, pues le volviste a llamar a los 15 días, 12 días y resulta que a los 2 días él fallece, ¿no? Entonces yo le decía, lo que no pudiste hacer con él, ¿con quién sí lo puedes poner ahora? ¿No? Y me decía, pues creo que la misma actitud yo la tengo con mi mamá. O sea, mi mamá, mis papás son separados, pero con mi mamá igual, le llamo cada 10 días, cada 15 días, cuando puedo voy a verla, ¿no? Pero entonces le decía, bueno, una parte de resarcir la culpa, pues es eso, ¿no? Mirar hacia el futuro, qué sí puedes hacer ahora y no quedarte en el pasado de lo que no hiciste, no pudiste hacer, no la llevaste, no le pusiste, no. Bueno, eso pues sí, ya pasó, pero tiene un aprendizaje, ¿no? Entonces, esa parte me gustó mucho de lo que fuiste también tú hablando y mencionando. Sí, sí, muy bueno, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación? ¿Qué le movió? Si quiere retomar un poquito sobre el tema de la culpa en cuanto a los cambios y lo que le ha venido a mostrar en su vida. Sí, Carla, adelante, sí. Bueno, yo quería compartir que a mí, por ejemplo, yo pasé hace años una enfermedad y a mí, por ejemplo, yo recibí ayuda de mi suegra. Me ayudó a que hubiera comida aquí en casa, a que mis hijos sintieran, pues no tanto la ausencia de cosas caseras, de como un chiqueo, vaya, en la comida. Entonces yo sí, por ejemplo, ahorita yo tengo la oportunidad de, no de regresarlo con ella, pero sí de regresarlo a través de mi hermana. Mi hermana ahorita, ella está atravesando una enfermedad y yo ahorita tengo la oportunidad también de ayudarla con sus alimentos, que pues como todos sabemos en enfermedad, la alimentación es muy importante para su recuperación. Entonces, pues sí, sí, se siente muy bien porque yo también al principio sí sentía un poco de culpa al tener la enfermedad porque pensaba que era porque no me había cuidado, que era por descuido o algo. Entonces como que también no sabía encaminarla hacia dónde. Y ahora que me ha tocado ver que mi hermana tiene una enfermedad, pues me ayuda a encaminarla a ella, pues, o sea, Sí. a también a quitar no sé, como devolver a la vida a alguien, o sea, es muy satisfactorio realmente. Qué buena aportación, Carla, muchas gracias. Y me gustó mucho la frase de cuando el dolor no te deja crecer, porque muchas veces no estamos estancados sintiendo la culpa y no nos damos cuenta de que estamos atascados. Y a veces no, como que es el estar estancados también no nos permite ni siquiera pensar por un momento el que podemos avanzar, como que pareciera que no se nos ocurre ir para adelante, pareciera que nos tenemos que quedar ahí y no, a veces tarda uno mucho en aceptar o en pensar que tenemos que avanzar. Sí, sí es cierto. Sí, es cierto, cuando lo hemos visto, ¿verdad, Erika? En cuidados paliativos, hemos visto que la persona que cuando se la tiene en cuidados paliativos o en procesos de fase terminal, vemos su factor de creencias, porque en ese factor de creencias muchos dicen es que me voy a morir porque me lo merezco,
porque ellos creen en ese Dios que los lastima y no es cierto, o sea, pero en su momento pues hay que respetar que esa es la parte de creencias que ella trae. Y entonces a veces dicen, es que esta enfermedad me llegó porque y fui malo en esta, hice algo indebido. Entonces esa parte es la que a veces no hace avanzar a la persona, no hace que tenga una guía. Por eso es tan importante la parte espiritual, la parte de la oración, la parte de mirar en tu interior, de decir, y mirar hacia arriba y decir, Padre mío, aquí estoy, mira, estos son lo que hago y aquí estoy. Entonces esa es la parte de tomar y también trabajar el interior para decir, pues no todo es cierto, o sea, yo también puedo contribuir a sanarme, a lo que nos decía Erika, toda la parte de las enfermedades que tiene que ver con lo que yo trabajo. Entonces, mi emoción es en parte también lo que yo estoy generando. Pero cuando estamos en la culpa por una creencia así muy marcada, pues te bloquea, ¿va? Sí, Tere, Erika. creo que quería también hablar. Sí, adelante, adelante. Sí, adelante, Tere, ¿verdad? Adelante, Tere. Pues yo me siento como atorada por la culpa. Fíjense que en el 90, en el 2015 anduve con un divorciado musulmán, pero él ya no procesaba aparentemente de la religión. Y entonces se va él a Canadá y me pide y algo en mi ser me decía que no, ¿sabes? Y toda mi familia me dice, no te vayas, cásate bien, tú siempre has estado con la iglesia, Tere, ¿qué te pasa? Y yo en mi interior siempre dije, le voy a dar una ayudita a Dios, ¿no? Porque pues ya estoy grande, ya tengo 40 años y él me parece que es un buen hombre, me ha demostrado por muchas maneras que me ama. No tenemos ningún problema con la fe, o sea, él no Sí. seguía yendo a oración, ¿saben? Y todo, y para él no era problema alguno, deportista, y yo dije sí, y entonces me fui a Canadá con él, y nadie me aprobó eso, pero a mí me valió gorro, y se venció mi visa, en 6 meses me regresé, y él se quedó allá y sin decirme agua va, me bloqueó de todos los medios y me dejó. Y bueno, la cosa es que no, o sea, me siento culpable porque de alguna manera todo el mundo me dijo que no estaba correcto, y yo me daba cuenta cómo las bendiciones solo pasaban así y cada vez nos iba peor, cada vez no discutimos ni nada allá, pero no nos iba bien, ¿saben? Entonces cuando... Sí, respira. Cerró tu audio, Tere. Sí. Otra mujer ni a Dios me dice, ¿sabes? Entonces desde entonces yo no lo he podido ver, o sea, no, estoy atorada, no he podido tener un trabajo estable, vivo en mi cuarto soltera, como si fuera una hija, a veces me siento como una hija castrada, ¿saben? Voy a cumplir 47 años y mi mamá en gran medida pone... Se cerró tu audio, Tere. a lo que es mi Tu mantención y eso ya. me tiene muy desesperada porque yo nunca había vivido esto. Me siento muy atorada y culpable, pues, porque finalmente yo sabía que no era lo correcto muy adentro de mi ser y me siento en ese sentido me siento mal. Pues gracias por esta parte Gracias. que vas compartiendo y que yo creo que, como dijo Sara en un momento, ¿no? Las decisiones que tomamos las tomamos en su momento
a la luz que tenemos. De seguro que si tú hubieras, ahora sí, escuchado a ti, te hubieras escuchado a ti misma, porque a lo mejor todos los demás siempre nos dicen lo que ven, ¿no? Pero pues ahora sí que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Entonces, esta parte, pues tú tomaste la decisión también viendo otras necesidades tuyas que los demás no veían y que en su momento fue la decisión que tomaste. Y recuerda que cada decisión tomada, eh, pues conlleva siempre una responsabilidad, ¿sí? Y a veces tomar en cuenta o ser consciente de la responsabilidad que conlleva un acto o una decisión, a veces no nos, pues sí, no nos paramos, no nos detenemos a pensarlo, ¿no? Hasta que los hechos están. Esta parte de ahorita que traes tiene que ver con el área generacional, una parte, y otra que cuando abres una situación o un vínculo, a lo mejor que ahí venía agarrado a otras cosas, ahí hay que hacer un cierre diferente para poder seguir avanzando y no verlo como pérdida, porque si tú ves las situaciones como pérdida, haz de cuenta que es como un hoyo grande, no sé si se imaginen como esos hoyos negros, Así. así, ¿no? Entonces, pues todo se va por ahí, ¿no? A lo mejor todos estos años has estado ahí y lo perdí, ya no me buscó y no se vale, yo le entregué todo, yo lo di todo, Entonces estás en un ciclo de perdí, perdí, perdí. Y luego dices, perdí mi trabajo, perdí mis amistades, perdí la posición que yo tenía familiarmente, perdí. Entonces, como que en ese ciclo llega un momento donde uno dice, pues ya, Dios, mundo cruel, ¿no? Ya para qué sigo aquí, o sea, si al final de todo, de cuentas, pues todo se va a ir. Hay un cambio en el punto también agarrando la parte de la pérdida que es, y si te dieras la oportunidad de reacomodar esa experiencia, o si te dieras la oportunidad de no verlo como pérdida, sino como una donación o como una ganancia, ese es el cambio. Y ahí entonces es donde te das la posibilidad no de perder, sino de seguir ganando. Aunque en el momento digas, es que no tengo nada, ya lo perdí todo. Pues el hecho de cambiar el chip interior, de decir, lo dono, lo entrego, eh, hace un cambio. Inmediatamente el ciclo que llevamos en el corazón, en el interior, cambia, Regenera. se regenera exactamente. Sí, sí, muy excelente, Erika. Entonces, si igual si quieres, Tere, luego ya por ahí te decimos algunas también herramientas que te pueden ayudar, que sí también, Gisela te puede ayudar mucho en esa parte. Sí, y ayuda mucho, ayudaría mucho a que vieras todo lo que perdiste, que son como 5 cosas que nombraste, así como tu seguridad y tu integridad, tu vida, tu vida amorosa, todo lo que perdiste. Pareciera como que todo es culpa tuya y hay que distinguir que no es todo. O sea, es una responsabilidad, corresponsabilidad. ¿Qué te corresponde a ti por el hecho de haber dicho sí y qué le corresponde a la otra persona? Y entonces no es todo tuyo, ¿sí? Y que también te des esa oportunidad porque siempre hay personas al lado que nos salen en el camino y a veces no lo vemos porque a veces estamos tan enfocadas en la situación que pasamos y que vivimos y todo lo que piensan los demás, que no nos damos la oportunidad de que a veces hay personas esperando. Cuando, cuando no cierras este ciclo, te quedas abierta. Entonces la persona que tiene que llegar para ti no llega porque el lugar sigue ocupado. Ahí hay Sí, que, ahí hay que darle un lugar a él, como haya sido, sin juzgarlo, sin criticarlo. Tuvo sus razones y pues así es. La vida no se queda con nada, no te preocupes.
la vida da muchas vueltas donde menos nos lo imaginamos. Pero en medio de esto sí hay que hacer un cierre con él para que tú te puedas abrir a la nueva relación que tiene que llegar para tu vida. Hay personas que ya llegaron, pero no las alcanzas a ver. A veces pasa eso, porque él sigue ocupando un lugar y aunque llegue otra persona, no lo quieres ver o no lo ves. Y por eso dices, es que nadie llega para mí, es que yo creo que yo ya no nací para amar, yo creo que ya me voy a quedar así toda la vida, ¿no? Y no es así. ¿Sale? Sí. Gracias por compartirnos. Gracias por compartirnos, Tere. Muy bien. Gracias, Tere. Ya, no sé, ya son 8:40, ¿verdad? Ya Nos estamos. hemos pasado. Sí, nos hemos pasado. Pues muchísimas gracias de mi parte por esa atención que tienen siempre de estar aquí y de exponer sus comentarios, y los que no aprendemos de los demás, ¿verdad? Los que no hacen comentarios aprendemos de los demás, y pues bueno, esa es la intención. ¿Sí? Gracias, Erika. Gracias, Carla, Tere, la señora bueno, Isela, Ana Lilia, Fabián, Leticia Ramírez, Galaxy, y 2 Galaxy y un Y un Huawei. Huawei. Rocío, uno que está por allá Yo arriba. creo, ¿verdad? Y Ana Lilia, creo que Ana Lilia estaba, no sé si se salió. Sí, Ajá, y Ana Lilia dice gracias a ustedes. Muy bien, Ana Lilia. gracias. Ujú. Gracias, Sara. Gracias. Ay, si eres Rocío Huawei, ¿verdad? No, Hawái No. soy Tere. Tere, Tere. Tere, ponle tu Tere. nombre, Tere, por favor. Muy bien. Oigan, nada más comentarles, por si tienen gente que quieran invitar, vamos a iniciar nuevo curso el siguiente martes a las 7 de la noche. Entonces, por si, de todas maneras, al grupo les mandamos la invitación, por si quieren o tienen en mente a alguien, para que le digan, ¿sí? Y ya, para irles acompañando también en estos procesos. Entonces, Tere, igual ahí, vele, ya sea con Sara, con Isela o conmigo, para que sigas el proceso. ¿Eh? Cuando haya situaciones más así, que en momentos nos atoremos en algún ejercicio, que nos venga algo, no duden en mandarnos un mensajito. Estamos para acompañarles. Esto es un acompañamiento tanatológico. ¿Mm? Entonces manden un mensajito, ya les damos algún momento para compartir, para que sigan caminando y haciendo el ejercicio de tanatología en su interior. Sí, claro. Los esperamos para el siguiente lunes. Primero Dios. Primero Dios. Bueno, ¿Sí? cuídense. ¿Algo más, Muchas Erika? gracias. No, Gracias, hasta luego. a todo. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Hasta Gracias, luego. buenas noches. Cuídense, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, bye bye. Hasta luego. Buenas noches. Sara, si quieres dejar de grabar. Buenas